I knew I was going to die. I mean, there was just no way to get out of a crevasse like this. People who fall into crevasses don't live. Escalar el monte Everest es una tarea muy difícil y desafiante. La altitud y las duras condiciones climáticas hacen que la escalada sea difícil, incluso para montañistas experimentados. Knew exactly what they were. What is that? Yeti footprints. Únete a nosotros mientras exploramos 20 nuevos descubrimientos aterradores en el monte Everest que asustan a los científicos. Kat Heldman and her team feel the earth shaking. El misterio de Mallory e Irving. Alrededor de la 1 de la tarde del 8 de junio de 1924, George Mallory, uno de los mejores escaladores de la época, y su compañero adolescente Andrew Irving fueron vistos como pequeños puntos negros aferrados a la empinada cresta noreste del Everest, a solo unos cientos de metros de la cima. Irving nunca ha sido visto desde entonces, y el cadáver congelado de Mallory fue descubierto en 1999. Su historia no resuelta es el enigma más intrigante del montañismo. Es innegable que murieron en la montaña hace más de 90 años, pero lo que exactamente sucedió allí, en la cima del mundo, ha sido objeto de un debate continuo entre alpinistas y observadores de sillón durante décadas. Sonidos aterradores. El monte Everest, con 29.029 pies sobre el nivel del mar, es la cima más alta del mundo. Escalar esta montaña, que se ha cobrado más de 300 vidas, al ponerse el sol en la cima, el Everest emite algunos sonidos aterradores. Hay estallidos, y se pueden escuchar el hielo y las rocas cascoteando por el valle. Hasta la publicación de un estudio en 2018, nadie sabía por qué la montaña parecía cobrar vida por la noche, ni qué causaba esos sonidos repentinos y ensordecedores que se podían escuchar a cientos de kilómetros de distancia. En 2017, un equipo de expertos nepalíes y japoneses comenzó a monitorear la actividad sísmica de los glaciares en el rango del Himalaya. Durante la caminata de casi una semana, el equipo acampó en un glaciar abierto sin escombros y observó los extraños sonidos que comenzaron al caer la noche. Los glaciares libres de escombros, como el que eligieron los científicos, están más expuestos a los elementos que sus contrapartes cubiertas de escombros, lo que resulta en contracciones térmicas sustanciales a medida que sus superficies se enfrían. Montaña embrujada. Las montañas más grandes del mundo, como el monte Everest y el K2, comparten logros impresionantes en la escalada, un amor por la naturaleza y cuentos de aventura. Los escaladores enfrentan un lado oscuro en estas cimas de 8.000 metros, con numerosos relatos de dificultades, derrotas y muerte en las cumbres. Los escaladores en las cumbres más altas del Himalaya y la cordillera de Karakoram, que abarca Pakistán, India y China, deben estar preparados para enfrentar la muerte en cualquier momento. Más de 300 personas han muerto mientras escalaban el Everest, y debido a que es imposible recuperar a los caídos, algunas de estas historias inquietantes están inspiradas en la importancia cultural y espiritual de las montañas, y otras se pueden explicar científicamente, mientras que algunas permanecen inexplicables. La cámara de Mallory. Uno de los misterios más duraderos en la historia del montañismo y la exploración es la expedición británica de 1924 al Everest. George Mallory y Andrew "Sandy" Irving murieron mientras intentaban escalar la montaña desde el lado norte. Sin embargo, ninguno de los dos regresó de esa peligrosa escalada y sus destinos han sido objeto de un considerable debate desde entonces. Esto ha llevado a una búsqueda que ha durado décadas para encontrar la cámara que llevaban consigo, que puede contener pruebas de sus logros. La búsqueda de esa cámara ha provocado innumerables excursiones a lo largo de los años, con el objetivo de resolver este enigma de una vez por todas. Hay un rumor de que un equipo de alpinistas chinos descubrió el cuerpo en 1975 y recuperó la cámara en ese momento. Aparentemente, se dice que está bajo llave en un museo chino. La historia es ciertamente intrigante, pero por el momento es solo otro giro extraño en un misterio que ha desconcertado a la gente durante casi un siglo. Ataque de Sherpas. Muchas cosas pueden suceder al escalar el monte Everest, y créelo o no, incluso han ocurrido peleas a muerte. 3 escaladores cancelaron su expedición en el monte Everest después de que una discusión con los Sherpas que los guiaban se convirtiera en una supuesta pelea a puñetazos en la cumbre. Los escaladores afirmaron que estaban cerca del campamento 3, a 24.500 pies, cuando 17 Sherpas los acusaron de arrojarles hielo, mientras los guías preparaban cuerdas para la siguiente sección del ascenso. Los escaladores afirman que en el campamento
campamento 2, los Sherpas los golpearon y les dieron patadas, les arrojaron piedras y amenazaron con matarlos si no abandonaban la montaña. Según un observador estadounidense que presenció algunos de los eventos, los Sherpas advirtieron al equipo que no escalara por encima de ellos mientras reparaban las cuerdas, pero ellos lo hicieron de todos modos. Luego, algo de hielo cayó sobre los Sherpas, enfureciéndolos inmensamente. Aparentemente, ambos participantes se disculparon y la reunión concluyó pacíficamente. Fósiles marinos. Aquí hay algo que nunca antes habíamos visto. A algunas personas les desconcierta por qué hay fósiles marinos en la cima del monte Everest. En la cima hay una roca sedimentaria caliza conocida como caliza comolangma. Contiene varios organismos marinos fosilizados del período ordovícico, hace entre 488.3 y 443.7 millones de años. Son ejemplos de fósiles descubiertos en todo el Himalaya. La respuesta, por supuesto, es la tectónica de placas. Everest y el Himalaya se formaron por la colisión de las placas tectónicas euroasiática e india hace 40 a 50 millones de años. La placa euroasiática se arrugó y se dobló sobre la placa india, pero debido a su baja densidad, alta flotabilidad, ninguna placa continental pudo ser subducida. Esto resultó en el engrosamiento de la corteza continental a medida que las fuerzas de compresión levantaban el Himalaya y el altiplano tibetano. Por eso, la cima más alta del mundo tiene fósiles marinos. Historia de Maurice Wilson. Maurice Wilson fue un soldado, místico y aviador británico, recordado principalmente por su fallido intento en solitario de escalar el monte Everest en 1934. Wilson, a menudo descrito como excéntrico, quería escalar Everest para predicar su idea de que el ayuno y la fe en Dios podrían curar los males del mundo. A pesar de su falta de habilidades en montañismo o aviación, voló desde Gran Bretaña a India, se infiltró en el Tíbet y escaló el Everest hasta los 22.703 pies. Sin embargo, Wilson murió en el intento y su cuerpo fue descubierto al año siguiente por una expedición británica, expedición rusa. El monte Everest tiene una altura de 8.848 metros. Todo montañista sueña con escalar el monte Everest. Hasta el día de hoy, numerosas personas han intentado alcanzar la cima. Algunos han tenido éxito, mientras que otros han fracasado. Escalar la cima del Everest es un logro tan grande que hay novelas y películas al respecto. Los intentos exitosos de llegar a la cima son elogiados, mientras que los intentos fallidos se describen, excepto uno. Nadie menciona la fallida expedición rusa de 1952, cuando un gran equipo de escaladores, dirigido por Pavel Dachnolian, emprendió una aventura. Durante la expedición, Dachnolian y otros 5 miembros del equipo murieron. Hoy en día, no sabemos nada sobre Pavel Dachnolian, y no hay películas ni libros sobre la expedición tampoco. La zona de no retorno. Miniatura. En nuestra miniatura, podemos ver numerosos cuerpos tirados en el suelo y cubiertos de nieve. En 2015, una avalancha mató al menos a 19 escaladores. ¿Son estos los cuerpos de esos escaladores? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios a continuación. La zona de muerte es el área por encima de la elevación de 26.247 pies del monte Everest. La mayoría de las muertes ocurren allí. La zona de muerte tiene un nivel bajo de oxígeno y cualquier deficiencia de oxígeno lleva a la muerte. El sendero hacia la cima en la zona de muerte es tan estrecho que solo puede pasar un cuerpo a la vez. Como resultado, el cuerpo muerto en el sendero de la zona de muerte es empujado hacia el valle del arco iris. En consecuencia, cualquier persona que muera en la zona de muerte verá que su cuerpo termina eventualmente en el valle del arco iris. Como resultado, sus cuerpos sin vida son pisoteados o empujados fuera de los senderos que conducen al valle del arco iris u otras regiones debajo de la cresta. Más de 300 escaladores han muerto en esta zona de muerte desde 1922. En 2015, una avalancha mató al menos a 19 escaladores. El número de cuerpos crece con el tiempo y el valle del arco iris añade color a ello. Lago glaciar. Los expertos han descubierto que los glaciares alrededor del monte Everest están perdiendo repentinamente masa a una altitud que se pensaba previamente inmune a la pérdida de hielo. El Himalaya ha experimentado un calentamiento sostenido y los glaciares en la cadena montañosa más alta del mundo han estado perdiendo masa desde principios de la década de 1960 como resultado. Un aumento en la velocidad de retroceso de los glaciares en respuesta al calentamiento a largo plazo tendrá un impacto tanto en las comunidades locales de montaña como en las que están aguas abajo, ya que afecta la cantidad y el momento de la entrega de aguas de deshielo a los ríos, así como aumenta el riesgo de peligros glaciares. Vegetación. La región del Everest, también conocida como la región de Khumbu, se encuentra en el noreste de Nepal y alberga varias de las montañas más altas del mundo, incluido el monte Everest, la montaña más alta del mundo. La variada topografía, el rango de altitud y las condiciones climáticas de la región resultan en una asombrosa diversidad de
de flora y fauna. La vegetación en la región del Everest varía según la altitud. Bosques subtropicales como rododendros, robles, pinos y enebros dominan la sección inferior. A medida que la altitud aumenta, los bosques dan paso a praderas alpinas, dominadas por pastos, arbustos y pequeñas plantas en flor. Por encima de la línea de árboles, solo hay musgo y líquenes, leopardos de las nieves, osos negros del Himalaya, pandas rojos, ciervos almizcleros y el águila dorada viven en la región. La flora y fauna de la región del Everest son distintivas y diversas, convirtiéndola en un destino popular tanto para los amantes de la naturaleza como para los excursionistas. Microplásticos. Aunque algunas observaciones, como la existencia de microplásticos, no constituyen una amenaza ambiental inmediata, otras son mucho más preocupantes. En primer lugar, incluso los glaciares más altos del mundo están perdiendo hielo a un ritmo creciente. No solo están en peligro los lugareños y la esencial economía turística de montaña, sino también los millones de personas aguas abajo que dependen de los glaciares para obtener agua fresca. También se encontraron plásticos en concentraciones más altas, donde los humanos acampan con más frecuencia, a pesar de que los plásticos de un solo uso fueron prohibidos recientemente en el valle de Khumbu, y la comunidad montañera ha avanzado en la limpieza de la basura de las laderas del Everest. Se espera que los microplásticos continúen acumulándose allí. También es probable que los vientos entreguen más microplásticos a la cima. Supervivencia de Dougal Huston y Doug Scott. Al atardecer del 24 de septiembre de 1975, Doug Scott y Dougal Huston fueron los primeros británicos en escalar el Everest como líderes en la histórica expedición de Chris Bonington. Scott y Huston excavaron una pequeña cueva en la nieve a 100 metros por debajo de la cima y sobrevivieron al vivac más alto de la historia, sin oxígeno embotellado, sacos de dormir o, como resultó, sin congelaciones. Scott y Huston regresaron como héroes nacionales, con sus imágenes en las portadas de los periódicos. Scott pasó a ser uno de los mejores montañistas británicos, abriendo nuevas rutas en las partes más remotas del mundo. Su carrera abarca la edad dorada de la escalada británica, desde el auge de la aventura al aire libre en la década de 1960 hasta la nueva ola de alpinismo ligero en las décadas de 1970 y 1980. De hecho, Scott estableció más ascensos en las montañas más altas del mundo después de su ascenso al Everest que antes. Estas escaladas se cubrirán en el segundo volumen de su vida y tiempos. El snowboarder desaparecido. Marco Siffredi, un snowboarder y escalador francés, provenía de una familia de escaladores. Su padre era guía de montaña y su hermano mayor, Pierre, murió en una avalancha en Chamonix, Francia. Siffredi fue el primero en descender del monte Everest en snowboard, haciéndolo en 2001 a través del Norton Couloir. Desapareció en 2002 después de alcanzar la cima del Everest por segunda vez mientras intentaba hacer snowboard en el Hornbeam Couloir. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Valle del Arco Iris. Solo los excursionistas, escaladores y aventureros más atrevidos se arriesgarán a la cima más alta del mundo, que se encuentra en Nepal y Tíbet. Muchas personas aprecian la belleza natural del monte Everest, creyendo que proporciona dignidad, un sentido de logro y paz a quienes tienen la suerte de llegar a la cima. Cada escalador tiene una lista de deseos que incluye el monte Everest. El Valle del Arco Iris es el lado sombrío del monte Everest. Es crucial estudiar el Valle del Arco Iris Everest antes de comenzar la escalada. Cuando escuchamos la palabra Valle del Arco Iris, imaginamos algunos valles hermosos. Sin embargo, la ubicación no es tan hermosa como parece. La apariencia arcoíris del valle no se debe a actividad paranormal. Más bien, es el resultado del equipo que llevan los escaladores y la variedad de ropa colorida que usan. La ropa y el equipo brillantes contrastan fuertemente con el entorno frío y severo, como los arcoíris. Residuos humanos. El monte Everest tiene un gran problema: excrementos humanos. No solo hay restos de comidas de camping, cerveza y latas de combustible, sino también desechos humanos. Entonces, ¿cuánto excremento y otros desechos se pueden encontrar en la montaña más alta del mundo? Algunos se refieren a la montaña como el vertedero de basura más alto del mundo. Los expertos creen que el problema es mayor fuera de la montaña que en ella. Hay docenas de vertederos en las áreas circundantes, incluidos complejos turísticos y asentamientos en el Parque Nacional Sagarmatha, que alberga el monte Everest. Los escaladores que visitan la espectacular cima por primera vez pueden sorprenderse al ver tiendas de campaña fluorescentes medio enterradas, botellas de combustible y otros restos de antiguos campamentos dispersos por los campamentos base. La mayoría de los escaladores y porteadores limpiarán los campamentos antes de que termine la temporada de escalada. Es sorprendente cómo lo han mantenido libre de basura. El problema principal es qué sucede con la basura. El problema de la basura alrededor del Everest puede ser inmenso, pero no es desesperado. Algunas de las miles de personas que visitan el parque cada año han vuelto para hacer su parte y ayudar a limpiar de manera eficiente y rentable. Welly Steck, un llamativo montañero suizo conocido por ascensos rápidos a algunas de las montañas más altas y desafiantes del mundo, actos de resistencia impresionante que le valieron el apodo
de Máquina Suiza, fue asesinado mientras se aclimataba en la región del Everest en Nepal, intentando escalar el monte Everest. Tenía 40 años. Steck había pasado años entrenando para el proyecto Everest Lhotse, como lo llamó. Cada vez que lo contaba, su rostro se iluminaba de alegría y asombro. Esta alegría descarada por la escalada, junto con su resistencia increíble, inspiró tanto a los escaladores expertos como a los observadores de montaña de sillón de todo el mundo. La muerte de Steck marcó la primera fatalidad de la temporada del Everest de 2017, que se extiende de marzo a mayo. Ese año, aparentemente había más de 1000 escaladores dirigidos al Everest en la región, un récord en sí mismo. El hecho de que Steck, considerado quizás el mejor montañero del mundo en ese momento, pereciera mientras realizaba una carrera de aclimatación regular, destaca los peligros inherentes del alpinismo en el Himalaya. Vida salvaje. El monte Everest guarda tantos secretos profundos que incluso toda una vida de exploración humana no puede desentrañarlos. Uno de ellos es la existencia de vida a 5000 metros o más en la montaña más alta del mundo. Vivir en la atmósfera congelante del monte Everest es bastante difícil. A medida que el nivel de oxígeno en Namche desciende, las personas comienzan a sufrir de mal de altura. Sin embargo, algunos animales han desafiado la resistencia humana con su adaptabilidad antes del campamento base. Su cuerpo recubierto de pelaje, patas fuertes y alimentos les permiten sobrevivir incluso en el Himalaya. Leopardos de las nieves, osos negros del Himalaya, pandas rojos, ciervos almizcleros y águilas doradas viven en la zona. Además de estas especies, la región del Everest alberga una variedad de otros animales, incluyendo yaks, tars del Himalaya, faisanes y varias serpientes y reptiles. La flora y fauna de la región del Everest son únicas y diversas, lo que la convierte en un destino popular tanto para amantes de la naturaleza como para excursionistas. El día más aterrador. Jim Davidson acababa de completar una de las etapas más peligrosas de la famosa escalada, el Icefall de Khumbu, y estaba relajándose en su saco de dormir. Sin embargo, horas después, él y sus compañeros escaladores se despertaron con un rugido que se volvía más fuerte y más severo. Estaban en medio de un terremoto de magnitud 7.8 y rodeados de avalanchas. Los escaladores en el campamento uno escaparon de grandes daños, pero más abajo en la montaña, el campamento base fue destruido por una avalancha que mató a más de 18 personas. En todo Nepal, aproximadamente 9000 personas perdieron la vida, la cifra de fatalidades más sangrienta en la historia del Everest. Los que estaban en el Everest quedaron varados, incapaces de bajar porque el camino había sido gravemente dañado y los escaladores tuvieron que ser evacuados en helicóptero de 2 en 2. Una tarea sumamente peligrosa que Davidson describió como los 2 minutos más aterradores de su vida. Huellas del Yeti. Ya sea que los llames yetis o hombres de las nieves abominables, estas criaturas parecidas a simios son los monarcas indiscutibles de los criptidos que habitan en la nieve. El Yeti, al igual que el Bigfoot norteamericano, se dice que es un monstruo solitario que deambula por las tierras altas frías del Himalaya. Aunque generalmente se considera parte del folclore Sherpa, los montañeros en la región han informado numerosos avistamientos en los últimos 2 siglos, avivando debates sobre si la elusiva criatura existe o no. Cuando los occidentales comenzaron a explorar las tierras altas del Himalaya a principios del siglo XX, los relatos de supuestos avistamientos de yetis se dispararon. Estos avistamientos alcanzaron su punto máximo en la década de 1950, cuando una de las pruebas de Yeti más infames fue recuperada de los glaciares baldíos del monte Everest. Una expedición liderada por Eric Shipton y el Dr. Michael Ward descubrió una vista inusual en la nieve de la cuenca de Menlung, un patrón de huellas extrañas. Como los alpinistas carecían de las herramientas necesarias para medir las impresiones, se conformaron con un piolet, una mochila y la bota izquierda de Michael Ward. Shipton tomó una serie de imágenes mientras los dos evaluaban cuidadosamente sus descubrimientos. Según Ward, en una foto de la bota junto a una huella, la impresión tenía aproximadamente el doble del ancho de un pie humano promedio. Los dedos de la huella tenían formas grotescas, con el dedo gordo pareciendo más bajo y más grande de lo esperado para un humano. Y aunque fuera humano, ¿cómo habían logrado caminar por la nieve a temperaturas bajo cero, sin ninguna protección para los pies? Desconcertados, siguieron las pisadas por el glaciar durante casi 1 milla antes de detenerse para acampar esa noche. Cuando el equipo de expedición regresó a Gran Bretaña, las inusuales imágenes de Shipton comenzaron a circular. Fue un periodo emocionante para los criptozoólogos, cazadores de monstruos y montañeros, porque muchos vieron las imágenes como confirmación de que el mítico Yeti deambulaba por el Himalaya. Personalmente, nunca intentaría escalar el monte Everest, pero supongo que hay muchas personas a las que les gusta vivir al límite. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué?
qué no nos lo dejas saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como sean subidos. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.